Recibimos al ex vicepresidente de la República, también fue ministro del Interior, Luis Hierro López, a quien le agradecemos su presencia. Gracias por venir. Buen día. Este día tan particular, todos nos levantamos un poquito más temprano. Un poquito más temprano y bueno, arrancamos el día contentos. Exactamente, con una alegría. ¿Sabes qué? Estaba repasando para preparar la entrevista y encontré una declaración donde usted decía que el cargo que más disfrutó fue el del ministro del Interior. Cuando sí. En realidad en el sistema político es prácticamente la silla eléctrica, ¿no? No, del Ministerio del Interior nadie va a hacer carrera, te dicen. No, yo estuve pocos meses, estuve de febrero a noviembre del año 98, hace ya unos años. Y venía del Parlamento, el Parlamento es muy lento, el Parlamento es discusión, es polémica, y bueno, hay que escuchar a todos los diputados, a todos los senadores. Y la posibilidad de estar con una responsabilidad muy grande y de enfrentarla y desarrollarla fue muy importante en mi vida personal y en mi vida pública. La verdad es que que sea el cargo que más haya disfrutado. Sí, la verdad es que cuando a ver, disfrutar es una expresión un poco, nunca se disfruta tanto de la responsabilidad, pero cuando mi sector, el Foro Ballista, me propuso como candidato, yo en realidad quería seguir como ministro de Interior, que creo que hice una tarea, estuve en contacto con la policía, aprendí a conocer y a valorar a la policía. La policía es una institución más vieja incluso que la República, porque fue creada antes de 1830, muy castigada por la sociedad, y sin embargo es el eje de nuestra convivencia, ¿verdad? Claro. Y tiene grandes virtudes, y tiene defectos, pero tiene grandes virtudes que muchas veces no son reconocidas. Lo otro que encontré en el archivo, en una entrevista, usted decía, y lo voy a citar textual, le preguntaría al presidente Vázquez si no cree que nos tomó el pelo a todos los uruguayos cuando prometió alegremente que las rapiñas bajarían un 30%. ¿Sabe que ahí se me prendió de la lamparita? Mire, vamos a repasar unos segundos simplemente de lo que al comienzo de semana, hace algunos días, decía el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Lo repasamos. Lo que va del año hay una baja, unas 1000 rapiñas menos que el año pasado. También lleva una baja casi del 10% de los homicidios este año, sobre la baja del 10% que hubo el año pasado. Y este año hay una baja también de los hurtos, que anda alrededor del 5% en todo el país, y donde más ha bajado es en Montevideo. Y probablemente donde están las cámaras es donde más bajaron los hurtos. Yo voy a volver a repetir la frase. Le preguntaría al presidente Vázquez si no cree que nos tomó el pelo a todos los uruguayos cuando prometió alegremente que las rapiñas bajarían un 30%. Dice Bonomi que ya bajaron un 9%. Bueno, pero yo no creo en las cifras del ministro. No creo porque él tampoco cree. Es decir, el 30 de julio del año 2015, a pocos meses después de asumir su segunda gestión, Bonomi le concedió un reportaje al semanario Búsqueda para su archivo, el semanario número 1826 del 30 de julio de 2015. Bonomi dice que están midiendo mal las cifras de la delincuencia, del delito. Reconoce que el método para medir es inconveniente y dijo que iba a pedir en ese momento asesoramiento al Instituto Nacional de Estadísticas, al Poder Judicial y a la Universidad de la República, cosa que luego el ministro no hizo, se olvidó. Y ahora nos dice porcentajes, pero no nos da las cifras totales. Dice, bajó el 10% y este 10% hay que sumarlo al 10% del año anterior. El año anterior tampoco dio cifras totales. Entonces, el ministro está partiendo de una base falsa, que es la base de datos del año 2015, cuando él dijo que se estaba midiendo mal el delito, nos da porcentajes, nos embarulla, porque además con esa forma de hablar que tiene, a veces cuesta entenderlo, nos embarulla con los porcentajes. Bueno, pero él es claro y dice 1000 rapiñas menos, eso es un 11,5%. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué base? No sabemos, porque estaba mal medido, según él reconoció. No es una cosa que diga la oposición. Ahora, los datos del año 2015 estaban mal medidos, por lo cual... Pero cuando las rapiñas crecen, la oposición le pega y dice, Bonomi, aumentaron... Mire, yo creo y ahí nadie cuestiona el tema de las cifras. Yo creo que las cifras seguramente están a la baja.
porque hay más patrullaje y porque hay cámaras en algunas zonas del centro. Ninguna de las cosas que hizo el ministro son novedosas. En mi época, que se bajó la rapiña y que nadie intervenía en las cifras, eran cifras reales, se bajó con más patrullaje y con cámaras de seguridad. Lo que ocurre es que el delito se va corriendo. Si usted toma unas medidas en el centro y en la Ciudad Vieja, se corre a los barrios. Si anda mejor en Montevideo, se corre al interior. Entonces, ayer mismo, mire, el inspector Lotito, que es un funcionario muy reconocido, decía en el diario El Observador que la delincuencia no le tiene miedo a la policía, porque tenemos un sistema penal que es benigno. Entre que no se aclaran el 90% de los delitos cometidos, según ha explicado el presidente de la Corte de Justicia, el doctor Chediak. Lotito dice en esa misma entrevista que el 60% de los homicidios se aclaran. De los hurtos, no de los homicidios. Y los homicidios también, pero no se aclaran las rapiñas. No se aclaran las rapiñas. Y él dice que el delincuente no le tiene miedo a la policía y al sistema penal, a la pena, porque sabe que va a estar 1 año, 2 años, y después hay una serie de leyes muy benignas que permiten que el delincuente salga cuanto antes, que es lo que el fiscal Subía viene insistiendo y nos dice todos los días, hay que corregir. Tiene que haber un sistema penal que al delincuente le cueste. El delincuente debe tenerle miedo a la policía y a la cárcel. Y el Uruguay, por una cantidad de factores y de dificultades, hace que tengamos un sistema penal benigno. Y como el delincuente vive del delito, está acostumbrado a eso. Su mundo y su ámbito es el delito, la cárcel, salir de la cárcel, volver al delito. Lamentablemente el sistema está fracasando. Ahí está dejando varias puntas sobre las que me interesa profundizar. Con gusto. En realidad, si hay tiempo, encantado. Tenemos muchos asuntos para desarrollar. Usted dijo, durante mi gestión nadie intervenía en las cifras. Entonces, ¿cómo es el tema? Y Bonomi intervino, cosa que el propio Bonomi reconoció. Cuando sacó a Paternain. Sacó a Paternain por un criterio justamente de no había una discusión sobre el método respecto a cómo se iban a medir las rapiñas, porque algunas rapiñas no se medían como rapiñas, se medían como hurtos. Ahora, todo el mundo más o menos conteste que las cifras en Uruguay, usted está planteando algo que no es muy común en el sistema político, porque desde la oposición muchas veces se le dice, sí, pero a ver, el tema de la no denuncia, la gente ya se aburrió, la roban tantas veces que la verdad la mayoría ni siquiera ya denuncia. Cuando me roban la radio del auto voy, me compro una nueva y no voy a la seccional a denunciar. De hecho, el Ministerio del Interior insistió en que todos los hechos se denuncien, hay una aplicación, bueno, en fin. Ahora, usted está diciendo otra cosa, no está hablando de la no denuncia, está hablando de, no sé si un maquillaje o una modificación de las cifras para presentar una baja que, de donde usted dice, está exagerada. Yo creo que está exagerada y creo que además es bueno para el país que haya una intervención externa al Ministerio, para que todos tengamos confianza, digamos, bueno, muy bien, bajó la rapiña en tanto, ¿eh? Hoy en día, con estas cifras, porcentajes que van y que vienen, que uno dice, bueno, pero ¿bajó o no bajó? Entonces, tiene que haber una intervención externa a través, bueno, el propio ministro dijo que iba a hacer un acuerdo con el Poder Judicial y que iba a reclamar asesoramiento de la universidad. Bueno, yo creo que tiene que haber asesoramiento de la universidad y del Poder Judicial y que tengamos garantías de que las cifras son correctas. Yo no le creo al ministro de Interior, directamente no le creo. ¿Por qué? Porque él mismo dijo hace 2 años que las cifras estaban, que había falta de método en la medición de la delincuencia. ¿Y no será también que se les cae un poco la prenda de tener que reconocer cuando algo empieza a obtener cierto resultado? Digo, porque se le ha pegado mucho a Bonomi. Hace muchos años que está en el ministerio y ha sido, iba a decir uno de los más, no, el ministro más criticado por la oposición política. Se ha reclamado la renuncia en reiteradas oportunidades. Y ahora que empieza más o menos a acomodar el tema de usted dice... ¿Pero por qué empieza más o menos a acomodar? Porque lo dice Bonomi, que es la única fuente que... Usted dijo también que es la única fuente que tenemos. Que las rapiñas deben estar bajando, capaz que yo calculo, porque con las cámaras de seguridad las rapiñas en algunas zonas del centro bajan. Eso está clavado. Pero bueno, eso no es un gran hallazgo ni es un gran mérito poner unas camaritas que, le reitero, la policía ya usaba en el año 98 cuando yo fui ministro.
Quiere decir que, y además, el patrullaje funciona, bueno... Eso fue otra de las cosas que usted dijo en esa entrevista que yo repasaba. Y claro, cuando uno repasa algo de archivo, se encuentra con frases que, vistas con retrospectiva, son cuanto menos pintorescas. Usted dijo que el PADO, el Programa de Alta Dedicación Operativa, era un programa con un nombre muy estridente, pero como otros que se aplicaron en el Ministerio, están dedicados a generar expectativa pública más que a combatir efectivamente el delito. O sea, sí, como que le quitaban mérito sobre al todo cuando el ministro hace, mire esa escena, cuando hacen ese tipo de rastrillaje o de racia, eso tiene efecto meramente ante la opinión pública, no combate el delito en forma eficiente, porque aquellos operativos de saturación. Sí, claro, los delincuentes son los primeros en enterarse que van a ir al barrio tal a hacer un operativo y se rajan del barrio directamente. Es así el asunto. Habría que medir efectivamente cuántos delincuentes pesados han sido apresados en estos rastrillajes o racias para ver la eficacia. Yo no creo que eso que se está mostrando, no creo que dé ningún resultado efectivo. Es verdad que se descontinuaron. Ahora están con el tema del PADO, del cambio de horario, de medir la georreferenciación, de la cantidad de delitos, y bueno, en las zonas que hay más delitos, más denuncias se pone más efectivo. Todo lo que es incorporación de tecnología está muy bien. Y yo lo aplaudo, y bueno, si ese es un mérito del señor ministro... Mire que yo no tengo nada contra el señor ministro Bonomi, no personalizo la discusión. Lo que ocurre es que él dijo que el delito estaba mal medido, él lo dijo, que iba a reclamar apoyo de la universidad, esto no ocurrió, y a mí me parece, por lo tanto, que hoy en día, en vez de decir bajó el tanto por ciento, él tendría que estar mostrando que hizo tales convenios para dar certidumbre técnica a la medición, para que estemos todos tranquilos de que las cosas... Es un dato relevante, y en ese caso, bueno, me queda preso del archivo también. Claro, esas cosas suceden. Claro. La última sobre este tema de la seguridad. Hablaba de un sistema penal menos benigno. ¿Qué incluye eso? ¿El aumento de penas? Bueno, según el fiscal Subía, incluye sobre todo eliminar una serie de normas legales. Eso lo tuvimos el viernes pasado. Subía, y lo que decía era que demasiado benigno en cuanto al otorgamiento de la libertad condicional. Exacto, porque al año, 2 años, el delincuente sale otra vez. Y mire, se habla mucho de la situación de las cárceles, que no recuperan a la gente, etcétera. En el mundo, excepto en los países nórdicos, donde por una serie de factores no hay delito, etcétera, la reclusión del delincuente es la única solución que hay, es recluirlo durante un tiempo largo, de forma que el delincuente no esté en la sociedad. Si el delincuente sale al año, a los 2 años, estamos en lo mismo. Entonces, esto no es ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Pero ¿no cree usted eso de que las cárceles deberían ser, sobre todo, uno piensa en los delincuentes primarios, ¿no? En aquello que hoy está muy extendido el tema del consumo de drogas y situaciones problemáticas con las drogas. Lamentablemente el hacinamiento hace que la cárcel no sea un instrumento de recuperación, como dice la Constitución. ¿Pero eso del hacinamiento o es como encaramos el sistema carcelario en el Uruguay? Es todo, es a la vez. El hacinamiento, por un lado, es como encaramos el sistema carcelario. No en todas las cárceles hay hacinamiento. En las cárceles del interior también. Y efectivamente hay cárceles que funcionan bien, como la de Punta Rieles, que es una buena experiencia. Quiere decir que el país tiene que seguir por ese camino. Pero lo que no podemos permitir es que personas con muchos antecedentes sigan circulando y sigan delinquiendo, y que al año o a los 2 años el delincuente esté otra vez fuera en la sociedad con comillas, alto poder de fuego, es decir, cometiendo otra vez delitos que son cada vez más violentos, en los cuales está en juego la vida de las personas. Créame que quiero hablar de la interna del Partido Colorado, pero bueno, siguen surgiendo, y yo no puedo dejar de preguntárselo porque... La interna del Partido Colorado va a andar bien, o sea que podemos postergar la urgencia. Lo veo muy optimista, para lo que indica la realidad, pero bueno, en fin. Alguien me va a decir, está el otro... Nicolás, pero le tenés que preguntar, porque usted fue vicepresidente de la República, y cuando asumió el Frente Amplio dijo, entre otras cosas, por ejemplo, que los módulos carcelarios que se habían construido, había que tirarlos abajo por el tema de las latas, lo que se denominaba las latas. Había una situación de hacinamiento que era bien importante. Entonces, ¿cómo se hace para, desde la experiencia pasada y desde lo que se dice de parte del Frente Amplio, hubo que reconstruir, marcar esos errores, por ejemplo, a nivel del sistema carcelario? Cuando yo fui ministro hice acuerdos con la oposición.
No para tener las mayorías, porque las mayorías las tenía con el Partido Nacional, sino para tener una política de Estado, una política de consenso, una política de larga duración, para poder ver los temas. Por ejemplo, Uruguay no tiene una política clara en materia de narcotráfico y en materia de consumo de drogas. Hay dos líneas, una del presidente Vázquez y una del señor Mujica, y ni siquiera hay una línea del Frente Amplio y del gobierno. Para mí es imprescindible que el país tenga una visión clara de cómo tiene que ubicarse en el fundamental tema del narcotráfico y del consumo de drogas al futuro. Para eso hay que hacer un acuerdo político. Y yo creo que la seguridad pública es un tema que debe estar por encima de los partidos. Pero fue un error, por ejemplo... Como yo hice esos acuerdos, y esos acuerdos tuvieron vigencia y funcionaron, tengo derecho a reclamar que más allá de las mayorías que haya, el tema de seguridad pública se maneje en acuerdo nacional entre el gobierno y la oposición, sea quienes sean los partidos que estén en esas funciones en el año 2020. Pero visto en retrospectiva, hay un mea culpa, decir, bueno, en algo nos equivocamos, quizás las cárceles que construimos en su momento no tenían las condiciones necesarias. En aquel momento no supimos visualizar, por ejemplo, a mediano plazo qué era lo que iba a suceder. Seguramente, bueno, pero hicimos los acuerdos, justamente para tener una visión de partidos. 2 acuerdos hicimos en el año 95, antes de asumir el segundo gobierno, y en el año 98, cuando yo fui ministro, hicimos un proyecto de policía del año 2005. En aquel momento el 2005 era el futuro. Quiere decir, seguramente errores hemos cometido, como cometen todas las administraciones. Lo que digo es que tuvimos la intención de acordar con todos los partidos y ver cuáles eran las visiones de los partidos para hacer las cosas lo mejor posible. Bueno, usted me dijo que la interna del partido, ¿cómo fue? Se va a acomodar. Se va a acomodar. ¿Y de dónde saca ese optimismo? Mire, de que el partido es un partido que representa principios de libertad, principios de laicismo, principios de tolerancia, que están en la base de la República. Entonces, yo creo que nadie concibe el futuro del país sin el Partido Colorado. Así como hay personas que no, bueno, desean que el Partido Colorado desaparezca y están anunciando la desaparición del Partido Colorado prácticamente todos los días, yo creo que la enorme mayoría del país quiere un Partido Colorado tonificado, fuerte, que gane o pierda la elección, pero que contribuya en forma decisiva a la construcción nacional. Entonces, desde ese punto de vista me parece que el Partido Colorado va a buscar la forma de mejorar. Hemos tenido una serie, indudablemente, en este último tiempo, de acontecimientos negativos. Alguien me decía en las últimas horas, integrante del Partido Colorado, mira, hoy no tenemos candidato, no tenemos... Bueno, candidato... Está hasta acéfala la conducción del partido, ¿verdad? Que va a estar Peña, candidato no tiene nadie, porque excepto... Bueno, el Partido Nacional tiene sus cosas bastante resueltas. El Frente Amplio tampoco tiene candidato. El Partido Colorado tampoco tiene candidato. O sea que el hecho de que hoy, a 2 años largos de la elección, no tengamos candidato no es una desventaja. Yo diría que por el contrario es una ventaja, porque eso permite que afloren candidaturas, personas nuevas que seguramente van a venir y van a aparecer, y eso le da al partido otra posibilidad. Cuando Bordaberry dijo que no iba a ser candidato, usted concedió una entrevista a Radio El Espectador y dijo que... Veo que me sigue, pero... y bueno, las preparo las entrevistas. Bueno, me parece muy bien. Usted dijo que no iba a ser candidato, que cuando Bordaberry dijo que no iba a ser candidato, dijo que eso podía dejar un tendal. Sí, yo creo, mire, la política es una misión, es una actitud de servicio, no es una actividad de circunstancias. Yo dejo la política o no. Yo estaré sirviendo a mi causa, a mi partido, hasta el último suspiro. Y he asumido la vida política como una misión, no la dejo en ningún instante. Entonces, me parece que la actitud de un líder político, que fue candidato de su partido, dice, no, yo hasta aquí llegué y no soy más candidato, es una actitud que está bien, es razonable. La actitud de decir, miren, hasta aquí llegué y me voy para mi casa, que es lo que Bordaberry dijo, me parece que es equivocada. Porque entonces quiere decir que la política la asumió como una circunstancia. Y la política, reitero, no es una circunstancia, es una misión. Y en esa medida hay que servirlo. O sea que usted no solamente sobre el fondo, que eso lo respeta, porque obviamente es decisión de cada uno si quiere ser candidato o no, sino la forma la cuestiona.
No, yo digo lo que yo no Claro, pero el tema es que no cuestiono. en Europa, ha mantenido silencio. Cada uno que haga lo que le parece. Digo cómo encaro yo la vida, y la encaro de esa forma. Sirvo a mi partido, a mi ideal, a mi forma de ser. Obviamente que otros dirán, no me gusta cómo lo hace, eso es otra cuestión. Nadie podrá dudar de mi vocación de servicio. Y creo que esa es una actitud permanente que hay que tener en la vida. ¿Y usted tiene ya alguien que visualice que le gustaría que fuera candidato? Yo tengo varios, pero no lo voy a decir. No, mire, el partido tiene candidatos, algunos que ya han declarado su intención. Otros, Valle, Viera, Fernando Amado. Bueno, otros que van a seguramente asumir posiciones en el futuro. Se la voy a hacer directamente. ¿Hay que convencer a Talvi? Mire, es un economista, reitero, si tiene vocación política me parece muy bien, pero es un economista hasta ahora, ¿verdad? Entonces no creo que su nombre sea así la solución mágica que estamos buscando solamente por eso. Si tiene otras condiciones, el candidato se va a ganar la candidatura en la cancha, en la opinión, en la emoción colorada, en representar claramente nuestros principios y nuestras formas de ver el futuro. Y usted integra no sé si un nuevo sector, un movimiento que ha hecho comunicados públicos, de gente que se ha empezado como a reagrupar. ¿En qué termina eso? En el próximo periodo de gobierno. Eso termina en una propuesta que vamos a hacer ahora a mediados de año de cómo estamos viendo el país y de cómo queremos que el país siga para el futuro, porque muchas veces se dice el vallismo es el colegiado, o es los entes autónomos, o es la defensa de los obreros. El vallismo es una forma de pensar, una mentalidad abierta, cabeza abierta hacia el futuro. Lo que queremos es ver cómo estamos pensando el Uruguay del año 2025, cómo debe ser nuestra educación, cómo debe ser precisamente nuestra seguridad pública. Pero puede partir o salir de ese movimiento alguien que encabece una corriente para eventualmente competir en las internas. Ese movimiento ya tiene dos precandidaturas importantes, como son las de Tabaré Viera y las de José Amorín, pero de ese movimiento puede surgir una candidatura fuerte. Esa era la idea. Puede surgir una candidatura fuerte que, reitero, que sea quien personalice, quien encarne esos principios de libertad y sobre todo de porvenir, que es lo que más nos interesa. No me lo va a decir, pero hay otro candidato. Ah, bueno, dígame. No, usted no me lo está diciendo, pero hay otro. Bueno, fenómeno. La interpretación que hago de sus palabras. Bueno. Hierro López, lo volveremos a convocar seguramente para con mucho gusto. seguir hablando estos asuntos. Con mucho gusto. La pausa y seguimos con más noticias.